Hola, tengan. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Arrancando. Un día bendecido. Bendecido. Arrancando un día más en esto que es Reflexiones para tu alma. Un miércoles más vamos a estar aquí junto a todos ustedes. Social a través del Facebook. ¿Todo bien, Amén. Jorge? Todo bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, bendecido. Gloria a Dios. Preparándonos para decir una palabra, una reflexión para nuestra audiencia, nuestros hermanos que nos están escuchando. Así es. Así que esperamos que se vayan conectando, que vayan ahí conectándose con nosotros ahí y bueno, vamos a estar dando una reflexión en este día de la palabra del Señor. Esa palabra que reconforta nuestra. Amén. Una reflexión que le dijiste vos, Fabio. Exactamente, tenemos el título ahí de esta. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar? Sí. Qué reflexión, muchas ¿no? veces hay impedimentos, ¿no es cierto? Hay impedimentos que realmente no nos deja, realmente, como dice el título, no nos deja avanzar. ¿Qué hay en nuestra vida? Muchas veces hay temor, hay dificultades, hay problemas, tantas cosas que a veces no. Ves los que nos pasan y no dejan ver bien, ¿no es cierto? Nos obstaculizan el camino hacia el Señor. Así que bueno, en esta noche vamos a reflexionar un poco de eso, a ver qué es lo que no nos deja avanzar en todas las cosas, en lo emocional, en el trabajo, en lo material, en lo económico y en todas las cosas. Así que bueno, vamos a arrancar, Jorge, ¿qué te parece? Arranco. Con la reflexión ahí. Bueno, hermanos, doy gracias por el Señor que me da esta oportunidad de dar esta reflexión. ¿Qué te impide avanzar? Dejo al Señor en sus manos, que sea Él quien habla sobre mis palabras y que podamos dar esta reflexión. ¿Qué te impide avanzar? Yo voy a leer un párrafo bíblico que está en San Marcos 10:17, el joven rico, y ahí desarrollar un poco esta palabra. Nos muestra el Señor cómo avanzar, ¿no es cierto? Cómo seguir en este camino hacia la libertad, ¿no es cierto? A la libertad espiritual. Les voy a leer este párrafo, esta parábola, en San Marcos 10:17. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aleluya. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la respuesta que dio Jesús al joven rico, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer en su vida, ¿no es cierto?, para poder recibir la vida eterna, ¿no es cierto? Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud he guardado todo esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil
es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta palabra que me mostró el Señor para desarrollar un poco, esta reflexión que puso nuestro hermano Fabio, ¿qué te impide avanzar? Hermanos, como escuchamos esta reflexión, el joven rico se fue triste. ¿Pero qué le impide avanzar? Es el amor a las riquezas terrenales lo que le impide avanzar a este joven rico, a pesar de que él había cumplido con todos los mandamientos, ¿no es cierto? Pero había algo muy importante, no quería despojarse de sus bienes, y eso le dio tristeza, y sin eso no podía avanzar. Esta es la reflexión, ¿no es cierto, hermano? No vamos a poder avanzar si amamos más lo material que a nuestro Señor. Eso está bien claro, ¿no es cierto? No podemos avanzar. Tenemos que despojarnos de nuestro afán por los bienes materiales. Sí, podremos tener bienes materiales, pero siempre ponerlo al Señor como primero, ¿no es cierto? El Señor como primero. Y después el Señor, todas las demás cosas las va a dar por añadidura, ¿no es cierto? Como dice la palabra. El joven rico, todos los mandamientos, el joven rico cumplía, como había dicho, con todos los mandamientos, ¿no es cierto? Pero quedó estancado y triste de no poder avanzar, por no querer soltar todas sus posesiones y como consecuencia no heredar la vida eterna. Eso es lo que más duele, ¿no es cierto? Es lo que más duele, no poder avanzar porque uno no quiere desprenderse de aquello que lo ata, ¿no es cierto?, lo material, y no prestar debida atención o dar... seguir en las cosas del Señor y honrarlo a Él como se debe honrar, ¿no es cierto? Se fue triste porque avanzar duele. El Señor nos muestra que avanzar duele. El querer avanzar nosotros duele. Duele porque nos tenemos que despojar de cosas que por ahí nos atan, ¿no es cierto?, a lo terrenal. Jamás el Señor nos dijo que el camino estrecho iba a ser fácil, que requería un esfuerzo de parte nuestra para avanzar a la vida eterna. No iba a ser fácil ese camino estrecho, pero necesitamos despojarnos de todo aquello que nos aparta del camino de Dios para llegar. Ahora yo te pregunto, hermano, busque más a Dios. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar hacia la vida eterna, hacia los caminos del Señor? El control, querer tener el control de todas las cosas, el querer tener el control en tu familia de todo, ¿eso te impide avanzar? El miedo, el tener miedo, te impide avanzar. El rencor, tener rencor a nuestro prójimo y no poder tener eso que nos pide el Señor de perdonar para ser libres y seguir, ¿eso te impide avanzar? ¿El qué dirán? O porque vos estás congregándote y el qué dirán los demás, qué van a pensar nosotros que estamos en el Evangelio, el qué dirán te impide avanzar. Esa relación tóxica que tenés, tal vez tenemos una relación tóxica que no la queremos soltar y nos impide avanzar hacia el camino del Señor. Esa relación nos aparta del camino del Señor. ¿Eso te impide avanzar? ¿El orgullo te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar en los caminos del Señor? Porque la parábola que nos dejamos recién, el joven rico era bueno, era un buen hombre que cumplía con todos los mandamientos, pero avanzar
le implicaba salir de esa comodidad que él estaba, ese bienestar que él tenía, esas riquezas que él tenía. Mientras que lo que nosotros tenemos que salir de la comodidad, leer más la palabra, y eso nos va a llevar a la vida eterna. A veces, hermanos, tenemos una mochila encima, una mochila con un montón de cosas que nos cuesta desprendernos. Nos cuesta desprender de esas cosas y no nos ayudan a avanzar. Por eso, hermano, descarga esa mochila, dice el Señor. Descarga esa mochila para ir más liviano y no aferrarnos a cosas que nos apartan del propósito de Dios. Para poder avanzar, hermanos, debemos tener metas y objetivos, ser mejores cristianos, leer la palabra y conocer más al Señor, conocer más a Dios, ser mejores, ser buenos padres, ser un buen esposo, una buena esposa. Esas cosas nos van a llevar a que sigamos avanzando y no nos impide el camino de llegar a la vida eterna. Tenemos que pedirle al Señor cuando nos encontramos en estas dificultades, a orar, arrodillarnos, orar y pedirle al Señor: Señor, tengo esta dificultad, tengo este inconveniente, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame el camino. El Señor va a mostrar el camino que te impide avanzar. No prestar atención tanto a lo terrenal, esas cosas que el enemigo, el diablo nos pone, esos pensamientos que nos pone el diablo en nuestra mente, que nos provocan un velo y nos permiten avanzar. Tenemos que despojarnos de todo eso. Para ello debemos confiar en el Señor, tener fe en el Señor, buscar el camino estrecho, orar y pedirle para que nos deje avanzar. Tenemos que oremos al Señor diciendo: rompe todo aquello que el enemigo pone en el camino y me impide avanzar. Queridos hermanos, culmino con este versículo, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, esta es la reflexión que quería dejarles, que nos muestre el Señor cómo con esta parábola debemos continuar. Hermanos, que nada nos impida avanzar, hermanos. Con el Espíritu Santo deberemos estar siempre, hermanos. Que nada nos impida avanzar. Esta es un poco la reflexión que, por medio de este joven, ¿no es cierto?, que no se podía despojar de sus cosas y lo cegaban. Y a pesar de que él era un buen hombre, que cumplía con todos sus mandamientos. ¿Cuánta gente hoy se siente en la misma situación? Exactamente, sí. Y no podía despejarse de lo suyo y le impedía ver. Y por supuesto el Señor le decía: deja todo eso, agarra la cruz, sígueme. Exacto. Y él se puso triste porque había algo más fuerte que él que no lo dejaba. Y el Señor en ese momento le mostró a los discípulos lo que había ocurrido con este hombre, para que los discípulos lo estaba discipulando, ¿no es cierto? Le estaba enseñando cuál era el camino a seguir. Exactamente. Muy buena reflexión, Jorge. Espectacular. Y seguimos, yo tengo ahí en Génesis, siguiendo este tema, ¿no? Que muchas veces al hombre, a la mujer, no lo deja avanzar. Amén. Avanzar al propósito con que Dios nos ha llamado, ¿no es cierto? Porque a cada uno Dios nos llamó, porque nos llamó Dios, ¿no? No nos llamó el hombre, no nos llamó la institución, no nos llamó un pastor, no nos llamó un profeta, nos llamó el mismo Dios. Y nos llamó con un propósito, para que nosotros cumplamos aquí en la tierra. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Y ese propósito se va a llevar a cabo, amén,
porque si nosotros le damos lugar a Dios, Dios va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas, así como Amén. lo hizo con cada hombre de Dios, como lo hizo con Moisés, que tenía un propósito con él, que era liberar el pueblo de Israel de Egipto, que estaba en la esclavitud, que estaba en esa servidumbre. Y así Amén. también como lo hizo con José y con cada hombre, ¿no es cierto? Dios llama a cada uno de manera muy diferente, ¿no es cierto? No Sí, a sí. todos lo va a llamar de la misma manera, porque Dios tiene un trato especial con cada uno de esos. Y ahí en el capítulo 39 de Génesis, dice, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. 39, 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mira, José no estaba en un mejor ambiente, no estaba en un buen ambiente, José. Dios no lo llevó al palacio, Dios no lo llevó a un lugar hermoso para usarlo. Dios lo llevó a la cárcel directamente, ¿no es cierto? Y ahí se encontraba José, este hombre que había sido llamado por Dios. Y muchas veces cuando somos llamados, no siempre nos va a llamar al mejor lugar. No va a llamar a Dios y nos va a poner en el mejor lugar, el mejor ambiente. Como muchas veces decimos, vení que Dios te va a ayudar, vení que Dios te va... Sí, Dios te va a ayudar, pero también Dios te va a poner en un proceso o en un lugar para formarte y para ser un hombre o una mujer realmente de Dios, con un carácter de Dios. Entonces, el 21 dice, pero dice que hay un pero ahí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso lo hizo todo Dios. José no hizo nada, solamente tuvo que ir y estar preso. Fue condenado a estar preso injustamente, ¿no? Pero Jehová dice que estaba con José y puso misericordia sobre José, como cada vez pone misericordia sobre cada uno de nosotros y pone esa gracia para que los demás tengan la gracia en los ojos sobre nosotros, ¿no es cierto? Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí José se podía haber entristecido, se podía haber amargado, podía haber tirado todo, podía haber renegado a Dios. Sin embargo, eso no le fue de impedimento para seguir avanzando. No se quedó ahí y no fue de impedimento para su vida para no avanzar. Él siguió avanzando, creyendo en el Señor, creyendo en el llamado, creyendo en el propósito y creyendo en lo que Dios iba a hacer en algún momento con él. Sabía que todo esto que estaba pasando era algo injusto, pero si no se quejó con Dios, sino que siguió adentro de la cárcel, siguió sirviendo al Señor. Amén. Algunos están en el camino del Señor, pero no pueden avanzar. No pueden avanzar porque ¿por qué todo a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa otro? Y empiezan los cuestionamientos, ¿no es cierto? A Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como quejándose de lo que... quejándonos de Dios por las cosas que nos pasan. Muchas veces puede ser proceso de Dios o muchas veces puede ser consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque muchas veces dicen, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Pero tal vez en el pasado hiciste cosas como lo hizo David, que trajo consecuencias para estar de la manera que estás y no puedes avanzar. ¿Ven? Entonces, muchas veces llevamos cargas que no tenemos que llevar y no se la entregamos a Dios. Y por esas cargas que llevamos del pasado, carga de esto, carga de los problemas, carga de acá, carga de allá, no podemos avanzar con tanto peso que nos asedia y no se la entregamos a Dios para que Él lleve la carga
y a nosotros nos sea más fácil poder avanzar, poder caminar. No es lo mismo caminar liviano sin nada que caminar con 200 kilos de mochila, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más difícil avanzar. Dice que Dios estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Dios lo hacía prosperar. Estaba en la cárcel injustamente, olvidado. Años más, y 2 años más, dice, por el copero. Tenía todos los motivos para amargarse y quejarse y quedar tirado. Pero él no se quedó tirado, él no se quedó desanimado. Él se levantó y siguió avanzando, sirviendo ahí dentro de esa cárcel, pero siguió sirviendo. Muchas veces te puedes encontrar como en una cárcel, encerrado, que no puedes salir, pero en esa cárcel tiene que seguir sirviendo al Señor. Tiene que seguir, aunque no esté todo bueno, no esté en el mejor ambiente, no esté en el mejor lugar, no esté en el lugar más cómodo de tu vida, pero en ese lugar incómodo tú tienes que seguir sirviendo al Señor con ganas, con entusiasmo, sabiendo que el día de mañana Dios puede levantarte y darte cosas grandes como lo hizo con José. Cuando salió de la cárcel, salió siendo gobernador. Entonces, esos son los regalos del Señor, y eso es lo que Dios tiene para hacer en cada uno que le cree y le sirve. No importa las circunstancias, sino que le sirve de todo corazón. Así Jesús, también con Jesús, ahí vamos ahí a San Mateo, que quiero comentarles algo ahí de Jesús, que a pesar de gente que se levantó en contra, de tantos religiosos que vinieron en contra de su vida, él no se quedó. Él sabía cuál era el llamado de Dios, sabía cuál era el cumplimiento de la Escritura, y se quedó con el cumplimiento que tenía que cumplir aquí en la tierra. No se quedó con lo que le decían, no se quedó con lo que muchos venían contra su vida, como los fariseos, los saduceos y todos los religiosos. Entonces él se quedó con lo que a él lo fortalecía, que era la palabra del Señor. Por eso él cuando oraba por la palabra, y cuando declaraba por la palabra. Entonces quiero mostrarle que en el momento cuando Pedro se le acerca, ahí en Mateo 16:23, dice que Pedro se le acercó, dice, él volviéndose dijo a Pedro, porque Pedro, ahí en el 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te va a acontecer, porque Jesús venía diciendo que él iba a morir en la cruz, que iba a ser vituperado, que iba a ser esto, que iba a ser otro, iba a ser maltratado. Y Pedro le dijo, tal vez con toda la buena intención, no, ¿cómo vas a morir? Pero sin embargo, Jesús sabía que no era Pedro el que quería interferir eso, sino que había algo dentro de él que lo estaba usando para que no fuera a la cruz para morir por la humanidad. Entonces, muchas veces cercanos van a ser usados por el diablo para que tú no cumplas el propósito con que fuiste llamado. Muchas veces Dios el diablo va a usar al que está más cerca, el diablo va a usar a un ser querido, el diablo va a usar a un hermano, a quien sea, aleluya, para quitarte y para que no vayas a hacer el propósito con que Dios te llamó. Pero mira lo que le dijo Jesús, aleluya, que no andaba con media tinta. Pero él volviéndose, Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no era Pedro que le estaba diciendo eso, sino que el que estaba dentro, aleluya. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, niéguese y tome su cruz y sígame. Amén. Aleluya, bendito Cristo. ¿Es fácil? No es fácil, pero no es imposible. No es imposible con el Espíritu Santo, no es imposible con Cristo. Entonces muchos van a querer paralizarte, van a querer ponerte temor, van a querer ponerte miedo, van a querer ponerte tropiezo. Pero está en ti que estés lleno de Dios y sepas de discernir, como supo discernir Jesús, que no era Pedro el que le estaba hablando, sino eras mismo Satanás, que estaba queriendo ponerle tropiezo a Jesús. Por eso tenemos que estar llenos de Dios y tener ese discernimiento del Espíritu para saber discernir los espíritus, discernir quién es el que nos está hablando, quién nos quiere paralizar y quién nos quiere hacer bajar los brazos.
A Jesús, Pedro lo quería sacar del camino, lo quería sacar del propósito de Dios. Pero Jesús fue con gracia, con poder y con autoridad para deshacer toda voz del enemigo, para él cumplir el propósito aquí en la tierra. Amén. Y de esa manera tenemos que estar nosotros preparados cada día. ¿Amén? Así que, bueno, a prepararse y estar ahí, enfocado en lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Cada uno sabemos para qué Dios nos ha llamado, con qué propósito ha llamado Dios a cada uno de nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Claudito, te dejo ahí para que sigas hablando un poquito de esto, de qué es lo que nos impide avanzar. Que nada nos impida seguir avanzando en este camino de gloria y de bendición que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hola, buenas noches, teleaudiencia, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien. Gloria a Dios. Los bendecimos. Gracias. Terrible palabra la que se está expresando. Amén. Están expresando mis hermanos. La verdad que sí, hay muchas cosas por discernir. Y tener ese tiempo para estar dedicarnos ese tiempo con el Padre mediante la Escritura, y eso nos va a ir llenando de entendimiento, de discernimiento, porque no hay otra forma. Es por la palabra, es lo que decimos siempre. Pero bueno, esta reflexión, ¿qué te impide avanzar? Yo voy a desplayarme, ¿no es cierto?, más o menos parecido como estamos, como estoy con mis hermanos acá. Dice, yo voy a arrancar al revés, vamos a arrancar prácticamente por el final. Dios no nos llama por casualidad, Dios nos llama porque es un Dios llamador, un Dios fiel con su pueblo, es un Señor de señores, es el que vela por su pueblo 24/7. Es un Dios pleno con su pueblo, no es a media, es pleno, es todo. Es un Dios constante, un Dios con memoria, porque recuerda cada hora, cada minuto, cada día, cada mes y cada año a su pueblo cuando es el llamado. ¿Cómo se provoca el llamado? Por el evangelismo. Gran parte es por el evangelismo. Por un familiar, como fuimos nosotros este verano a la plaza y al centro de Pico a evangelizar, a entregar un tratadito. Y qué resultado que ha dado en nuestro templo, en nuestra iglesia. Las personas que necesitaban de ese evangelismo, que es Dios utilizándonos a nosotros. Así que mirá, y es el tiempo justo donde Dios te llama. Nosotros estamos haciendo eso. Dios nos está utilizando para que vos, o un amigo tuyo, o un pariente tuyo, se acerque a Él, a sus pies. Porque el llamado está. El llamado es lo que te decía, Dios tiene anotado cuándo es tu llamado. El día, la hora, el mes, el año. Así que yo lo comprendí. Yo digo, pensaba en mi vida, mi llamado, que fue a los 49 años. Yo digo, ¿por qué no me llamaste antes, Señor? Y entiendo que no, que era el tiempo, justo a ese día que me congregué, un martes, que me llamó. Aleluya. Para perdonarme. Gloria a Dios.
para redimirme y para arreglarme con Él. Que no es poco lo que hizo conmigo. Así que, y vos me decís, no, pero yo, me podés contestar, yo no estoy enojado con Dios, yo no tengo nada que arreglar. Sí, tenés que arreglar, como lo tuve yo y como lo tenemos todos los días, porque somos hombres. Somos hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Amén. Somos hombres y pecamos todos los días. Así que tenemos que reconciliarnos todos los días con Él. Todos los días. Eso que hace que tu corazón esté limpio, santificado, purificado. Mirá lo grande que es nuestro Dios, ¿no? Como te decía, el llamado va a ser por un evangelismo, por alguien que te llama por teléfono, por alguien que te está hablando de Él, por un tratadito que te han dejado en tu cartero, en tu reja. Ya está, el llamado lo tenés. Por nosotros, que estamos dando esta reflexión, esta humilde palabra de estos humildes siervos que le sirven al Señor. Y que lo hacemos con todo el amor. Y tratamos de hacerlo con la más excelencia posible. Lo tenemos entendido eso, ¿eh? Y nos vas a ver que vamos a ir mejorando de a poquito en todas las áreas. En las áreas de poder salir mejor, en las áreas de que nosotros podamos ir dando esta reflexión lo mejor posible. Que sea el Espíritu Santo hablando por nuestra boca. Que el Espíritu Santo escudriñe en nuestro corazón y saque lo mejor de nosotros. Así que también eso de decirte que tratamos de hacer con excelencia todo esto. Como te decía, va a ser por un evangelismo, porque tenemos una vida de pecado y ese pecado es el que nos aleja, inclusive nos aleja de nuestro Padre Celestial, y Él es que nos va a resucitar de esa muerte espiritual. Vamos a tener tentaciones, obviamente, que nos impiden avanzar. Son tentaciones. Y ahora sí voy a leer Mateo 4 del 1 al 11. Y mirá lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la punta de todo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús contestó, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado está
está en vos, en recibir a Jesús en el corazón. El ejemplo es Jesús. Pero solamente de ejemplo, porque Él no tuvo pecado. Ejemplo nos dejó, porque Él se bautizó por medio de Juan el Bautista, para ejemplo. El bautismo nuestro es aceptar a Jesús en tu corazón, en mi corazón. Amén. Eso implica que también va a haber vamos a tener trabas para empezar a avanzar, como las tuvo Jesús. Es lo que te decía. Él se bautiza, para ejemplo, solamente para su pueblo, porque como te decía, Él no tuvo pecado. Y automáticamente Él empieza a arrancar a empezar a predicar. Tuvo impedimento del diablo. A nosotros nos va a pasar lo mismo, porque Él es ejemplo. Uno escudriña las palabras que hay en nuestra Biblia y va a pasar eso. Es lo que decía nuestro líder. Va a haber gente que va a ser de tropiezo, va a haber gente que va a poner piedras en tu camino para que no avances. Lo que le pasó a Jesús en su ministerio, ¿no es cierto? Lo que te decía recién. El enemigo le ofreció todo, pero Jesús tenía muy en claro lo que el Padre le había mandado a hacer en la tierra. Nada más ni nada menos que a salvarnos a nosotros, a la humanidad, del pecado que nos alejaba de Él, de su camino, que arranca el pecado por Adán y Eva. Pero Jesús se paró en la brecha y dio la vida por nosotros. Bueno. Eso fue la brecha que frenó o que frena, y está en nosotros poder recibirlo a Jesús en el corazón y empezar ese nuevo hombre, como dice la palabra, ese viejo hombre quedó atrás. Somos nueva criatura. Voy a leer Mateo 4:17. Mira lo que dice. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Amén. Es lo que te decía recién. Él vino a dar su vida por nosotros. Va a haber cosas que te van a impedir concluir con tu ministerio, como quiso frenar el enemigo, el devorador, a Jesús. ¿Cuál es tu ministerio? Dios tiene un propósito con cada uno. Será tu familia, evangelizarlo, será un amigo, será un vecino. Que nada te impida avanzar ese evangelismo, como alguien lo hizo con nosotros. Sí. Porque fue así, de una forma, de otra. Yo sé, fue mi esposa, que su oración me llevó a ese primer martes de discipulado a nuestra iglesia. Seguramente que a vos ya te está pasando, como te decía, ese tratadito que te dejan en el cartero, un vecino que te habla, que te dice bendiciones. Ya el solo hecho de decirte te bendigo, ya está tratando con vos.
pero tenés que tener discernimiento, entendimiento, para que nada te trabe tu avance. Por eso hay que pedir ojos espirituales, discernimiento, entendimiento, poder y autoridad que nos delega nuestro Señor Jesucristo. Prepárate, alístate, porque somos soldados de Él, del mejor. Pero no te olvides que Él va delante nuestro. Amén. Sí, Amén. Señor. Revístete de la armadura que nos deja Sí, sí. cada mañana, porque somos soldados de Él, del mejor. Él está siempre, siempre adelante nuestro, siempre. Le pasó a David cuando tuvo el llamado. Tenía una onda y una piedra en su mano, pero no fue eso, fue el poder de Dios. Amén. En su segundo llamado le dice, por medio del profeta, le dice a David: no avances hasta que yo te diga. Cuando se muevan las balsameras, las plantas, avanza con tu ejército. David fue obediente y ganó esa batalla. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Él va siempre adelante nuestro. Amén. Siempre. Somos soldados de Él, pero Él es el general, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, el que da y que quita la vida. Amén. Él es todo. Así que, mirá que Dios que tenemos, que nos deja herramientas, son herramientas que tenemos, que tenemos que tener el discernimiento que el ataque va a estar, sí, siempre va a estar, pero tenemos sus herramientas, tenemos promesas, más de 7.000 promesas en nuestra Biblia hay, que hay que utilizarlas, porque yo digo que el mundo que vivimos es 99% espiritual y el 1% mundano. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Pero para mí es así. Vivimos en un mundo prácticamente espiritual. Cuando uno empieza a experimentarlo, empieza a darse cuenta que como está el mal, está el bien, que es nuestro Señor, que nos ayuda, que nos ha dejado todas estas promesas. Voy a leer San Juan 10:11. Perdón, sí, te vuelvo a repetir. Mira lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que tenelo por seguro que Él va a dar su vida por su pueblo. Amén. Sí, Señor. Así Amén, que Dios. a batallar porque somos soldados de Él, Amén. pero confiados que Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Alístate. Así que bueno, que esta palabra sea de bendición y que nada te impida avanzar. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Sergio, Amén. querido. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches, audiencia. Qué bueno una vez más, un miércoles más, acá para traer lo que creemos que Dios pone en nuestro corazón cada semana. Aleluya. Y allí quiero darles gracias al equipo, que estamos todos aquí reunidos. Qué bueno que poder disponer este tiempo, qué bueno poder disponer nuestro corazón para hacer lo que nos mandó. La palabra, el mandato de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y más allá de que haya alguno que por ahí le molesta o le molesta nuestro andar, nuestro caminar o lo que hablamos, lo que decimos, pero nos escuchan. Aún así, habiendo gente que le molesta lo que hacemos, también están los mismos conectados. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay sed de la palabra, hay necesidad de la palabra, y muchas veces nos tropezamos con lo que hoy nos pasa en este título. ¿Qué te impide avanzar? Tantas veces nos ha impedido avanzar aún nuestra propia vida misma. Nos impide avanzar a lo que queremos lograr. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en lo que queremos y no en la voluntad de Dios.
Estamos concentrados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros tenemos por delante, y no estamos viendo con los ojos de Dios. Mi reflexión, o lo que creo que Dios puso en mi vida para esta noche, es Números 13, 33, una historia maravillosa porque es allí las dos visiones de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Yo solamente voy a leer el versículo 33 porque es para ilustrar lo que quiero desarrollar con esto. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos ya se veían como langostas, ellos ya se veían derrotados. Era tanto la derrota que había dentro de su corazón de verse derrotados, que ya les parecía que ellos los veían a ellos así. Ni siquiera hablaron con el enemigo, ni siquiera hablaron con los gigantes, pero ellos ya veían que los gigantes los veían así. Muchas veces nos vemos disminuidos cuando vemos el tamaño del problema, cuando vemos el tamaño de la dificultad que tenemos delante. Nos parece que es imposible, y sí, a veces es imposible. Con nuestra fuerza seguramente va a ser imposible, pero nos olvidamos de que Dios ya nos dio la victoria sobre eso. Amén. Dios ya dio la victoria. Esta gente, de los 12 espías que habían ido, 10 estaban viendo todo lo malo, todo lo negativo. ¿Y qué les parecía? Que ya estaban derrotados. Habían perdido la batalla antes de empezarla. Ellos no tenían la visión instalada en su corazón, no habían oído con los oídos espirituales lo que Dios les venía diciendo desde que los sacó de Egipto. Desde que los sacó de Egipto les dijo que les iba a dar una tierra prometida, les dijo que iba a ser una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde los frutos eran tan grandes que traían un racimo de uvas entre 2 personas, atravesaban un palo. Así dice la palabra. Si esa no era la tierra prometida, ¿cuál era? ¿Por qué no estás viendo de que atrás de esa batalla, atrás de esa dificultad, atrás de eso que te impide avanzar, está la victoria que Dios ya te dio? Solo tenés que avanzar. Solo avanzar. Muchas veces lo que nos impide avanzar es una falsa percepción de lo que está delante nuestro. La crisis económica del país, ese es un título que está en la boca de todo el mundo hoy en día. Crisis económica. Crisis económica que para algunos es malo y para otros es bueno. Para unos que ya ven la derrota, no les alcanza el sueldo. No me quiero meter en economía porque no soy economista, pero si achicás los gastos, seguro que te alcanza y te va a sobrar. Estoy seguro. Y si los pones en las manos de Dios, tus recursos, más te va a sobrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El complejo de inferioridad que tenía esta gente era tan grande que ya le ponían pensamientos al enemigo en su misma mente. Ya ellos pensaban por el enemigo. Decían, ellos nos ven así a nosotros. ¿Qué sabían cómo los veían? No sabían cómo los veían. Si nunca habían hablado con ellos. Estuvieron escondidos. El complejo de inferioridad retrasa, no solamente impide avanzar, sino que te retrasa en la bendición de Dios. La parálisis del análisis, el análisis mal hecho te paraliza. Y el solo hecho de estar paralizado te retrasa. El solo hecho de no avanzar estás retrocediendo. ¿Por qué? Porque el mundo es un movimiento. Porque la vida es un movimiento. Y a medida que avanza todas las cosas, si estás paralizado, te estás yendo para atrás. El punto central es el obstáculo que vos estás viendo. No es el gigante. No es lo grande
que es el problema, no es lo grande de las deudas, no es lo grande de la falta de trabajo, no es lo grande, es el análisis errado, el análisis erróneo que hacemos a través de acuerdo a lo que nos está sucediendo, es lo que nos impide avanzar, lo que nos impide ir hacia adelante. Lo que vemos con nuestros ojos, no es lo que define nuestra victoria o nuestra derrota. No es eso lo que va a definir nuestra vida. Nunca, jamás fue así. Lo que vemos con nuestros ojos es la circunstancia. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para saber cómo usar esa circunstancia para beneficio, para avanzar. El pueblo de Dios, enfrente al mar, estaba derrotado. Dios, que les dijo: avancen, mójense los pies. Hay que hacer algo, gente, tenemos que hacer algo, movernos hacia adelante, avanzar, no dejarnos paralizar por cualquier circunstancia que está sucediendo. No pararse. Amén, gloria a Dios. Muchas veces tener conocimiento, porque acá es donde está la situación. Tener el conocimiento también nos paraliza. Ellos, ¿por qué tenían el conocimiento? Esta gente conocían, dice, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Ellos tenían conocimiento, habían aprendido muchas cosas, aprendieron de los gigantes, sabían de la familia, sabían de la raza, sabían del linaje de los gigantes que devoraban a todo el enemigo que quería avanzar. Ellos tenían conocimiento. Muchas veces el conocimiento, mucho conocimiento de las situaciones nos hace paralizar. Es más vale ser una persona, no digo ignorante, pero sí inocente en algunas situaciones. Escuché el otro día una reflexión muy importante, me encantó. Hay un estudio que hizo la NASA, que una abeja, por su tamaño, por su largo, el peso y por la longitud que tienen las alas, hemodinámicamente es imposible que vuele. Está estudiado. Pero ¿sabe por qué vuela la abeja? Porque no tiene conocimiento, no sabe que es imposible volar. No lo sabe. Entonces, muchas veces ignorar algunas cosas nos hace sabios, nos hace audaces, nos animamos a avanzar, Muchas veces el conocimiento nos hace frenar en las situaciones que estamos pasando. Pedro, por ejemplo, ¿por qué se hundió? Pedro era un marinero experto. ¿Y saben qué conocía mucho? De tormentas. Cuando él vio a su alrededor tormentas después que se había bajado de la barca y caminaba sobre las aguas, sobre lo sobrenatural, estaba viviendo lo sobrenatural de Dios. Pero cuando él puso los ojos en su conocimiento, él conocía la tormenta, lo brava que venía la tormenta, se hundió. Porque puso por sobre lo sobrenatural de Dios, puso su conocimiento. Amén. Hombre de poca fe, le Hombre de dice poca fe, le dijo Jesús. Pero hay que tomar una decisión como la que tomaron Josué y Caleb, los otros dos espías que no miraron lo que vieron los 10, sino que ellos miraron a través de la lupa, del lente del Señor. Habían reconocido la tierra, y dice la palabra en Números 14, del 6 al 9, se lo voy a leer. Y Josué, hijo de Num, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará,
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué visión distinta que tienen estos dos, que vieron lo mismo que los 10. Qué visión distinta. Ellos no les impedía avanzar nada. Ellos vieron lo bueno que había en la tierra, lo bueno que había en la mano de Dios, que había salvación, que había victoria. Eso es lo que tenemos que ver cada día, ver la victoria. Amén. Amén. La victoria, porque Él ya se la dio. Dios le había dado la victoria cuando salieron de Egipto, 40 años antes. Ya les había dado la victoria sobre esa tierra. Y tuvieron que esperar 40 años. Y solo entraron Josué y Caleb a la tierra prometida. No permitas que nada ni nadie te impida avanzar. Nada ni nadie te permitirá, te impedirá avanzar si solo pones la mirada en Jesús. La mirada en las situaciones, la mirada en las dificultades solo te hará frenar o retroceder. Pero la mirada en Jesús, la mirada en el consumador de la fe, hará que puedas avanzar. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide avanzar? Hoy identifica lo que te está impidiendo avanzar. Y háblale y decile de lo grande que es Dios. El Dios que tenés en tu corazón. El Dios que gana todas las batallas. Él está en este tiempo, en estas redes sociales. Él está aquí y quiere bendecirte. Quiere que sigas avanzando, que sigas creyendo y que te congregues. Porque mejor es 2 que 1. Amén. Y el Salmo dice que mira qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Quiero contestarle a una persona, no lo voy a nombrar. No es necesario que vayas a llevar el diezmo a una iglesia. No es necesario. Nadie te va a cobrar. Puedo transferir. Lo que sí podés hacer es congregarte, buscar a Dios y que Él abra tus ojos. Te bendigo por esta palabra, en especial a vos, pero a todos aquellos que estuvieron del otro lado. Son esforzados y valientes. Yo sé que esperan cada miércoles estas transmisiones, aunque a veces con falencias, con problemas, con dificultades y con errores, porque estamos acá por eso, porque somos personas con errores. Y si nos equivocamos, es allí donde se glorifica a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para eso estamos, para llevar la gloria de Dios adelante. Los bendigo a todos los que han estado conectados. He estado viendo que son muchos. Los bendigo a todos. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que están del otro lado. Quiero darles gracias y bendecirlos y esperarlos el próximo miércoles. Yo hasta acá, mi palabra. No sé si alguien quiere decir algo más, pero yo quiero decirles que los bendigo. Los bendigo. Y cuando finalicemos, vamos a hacer una oración por todos aquellos. Gracias, gracias Señor. Gracias, Bueno. gracias por el tiempo. Estaba pidiendo oración ahí por su hija, así que hagan una oración Ajá. por ella ahí. Sí, oramos por todos los pedidos de oración. Hay pedidos de oración por la hija, las hijas de acá de mi esposa y por los nietos. Así que Que sea esta palabra que te ilumine y que, como decía Sergio, que leía la palabra, y que ese pueblo que no entró por incredulidad, que sea lo tuyo que tengas incredulidad, échala fuera en el nombre de Jesús. Permite que nuestro Señor sea nuestro alfarero. Primero nos va a romper
como vasija. Él nos va a hacer barro nuevo, nos va a moldear, nos va a cocinar para que seamos una vasija nueva, sin fisura, para recibir